Amigos, ya estamos listos para conversar con Calixto Ortega, quien es encargado de negocios de Venezuela ante el gobierno de los Estados Unidos, una responsabilidad que asume luego de la experiencia como diputado ante el Parlamento Latinoamericano. Bienvenido a Venevisión, como siempre. Gracias, muy amable. No hay embajador de Venezuela en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, 2 años aproximadamente. ¿Hasta dónde alcanza esta responsabilidad y esta misión que le ha sido encargada? Pues sí, mira, debo comenzar diciendo que ciertamente yo asumo y agradezco el gesto del presidente Nicolás Maduro al asignarme esta responsabilidad, que sé que tiene un camino importante por recorrer. Y sobre todo por esto que tú acabas de decir, porque hace un par de años no existen embajadores de Venezuela en Estados Unidos y de Estados Unidos en Venezuela. Yo estaría asumiendo una encargaduría de negocios, de alguna manera comenzando un camino que el presidente Maduro ha dicho que responde a gestos que se han recibido del gobierno de los Estados Unidos con el propósito de tratar de normalizar las relaciones entre ambos países. Para nadie es un secreto que hemos tenido altos y bajos en esas relaciones, yo creo que más bajos que altos, y eso se ha debido a varias circunstancias que tenemos que superar. La misión que ha dado, la misión que nos ha dado el presidente Maduro es comenzar un camino de diálogo en base a las instrucciones que desde el Ejecutivo, quiero recalcar que según mandato constitucional es al presidente de la República, en este caso Nicolás Maduro, y al canciller Elías Aguas determinar las políticas en materia internacional, de tal manera que las directrices vienen forzosamente desde allí. Y un primer mensaje es comenzar un diálogo con sectores económicos, culturales, políticos. Nosotros desde hace muchísimo tiempo trabajamos unas relaciones con el Parlamento norteamericano. Cuando el presidente Maduro era parlamentario, llegamos incluso a conformar un grupo de parlamentarios norteamericanos, republicanos y demócratas, y parlamentarios venezolanos de gobierno y de oposición en aquella época más dura de los días del golpe de Estado y del paro petrolero, que buscaba tratar de bajar algunas presiones. ¿Por qué en los Estados Unidos? Porque lamentablemente nuestros compatriotas de la oposición hacían permanentes recorridos en medios de comunicación, en círculos académicos, en círculos políticos, gubernamentales, parlamentarios, con el propósito también de buscar de alguna manera apoyos, así sea apoyos de opinión, y nosotros nos dimos a la tarea de llevar nuestra verdad, de contrarrestar toda esa información que no solamente a los Estados Unidos, estamos hablando de los Estados Unidos porque he sido designado para allá, pero eso sucedía en muchísimos países del mundo. Aquí era el llamado Grupo de Boston, ¿no? El denominado Grupo de Boston. ¿Y cuál fue el resultado al final? ¿Qué efecto tuvo ese esfuerzo mancomunado? Mira, todavía hay secuencias positivas de ese Grupo de Boston. Allí, por ejemplo, liderizado en los Estados Unidos por 2 parlamentarios, actualmente uno retirado, pero que sigue activo políticamente, Gregory Meeks, un parlamentario de Nueva York, y William Delahunty, que era parlamentario por el estado de Massachusetts. Incluso en varias oportunidades nos reunimos con John Kerry, el actual secretario de Estado norteamericano, que no activaba permanentemente en ese grupo, pero sí, en oportunidades se intercambiábamos. Ya se perfilaba en aquel momento como candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, eso también, ¿saben? Son senderos que tenemos que comenzar a transitar, sabiendo que no será un camino de rosas, pero también haremos el empeño de que tampoco sea un camino espinoso, sino que de la buena voluntad de esos sectores de los Estados Unidos y de la mejor voluntad que se ha manifestado desde el gobierno de Venezuela, se comiencen a abrir cauces para que nuestras relaciones de mutuo respeto
sobre todo en los temas de soberanía, como condición indispensable, avancen hacia lo positivo. Usted ha dicho recientemente, tendré los oídos abiertos para escuchar a todos, vengan de donde vengan, escuchar propuestas, escuchar mensajes. De acuerdo con la política pública internacional que se asigne en la estrategia que le tocará llevar adelante en esta encargaduría, ¿hasta dónde cree que se puede llegar? Y sobre todo en el área de negocios, ¿cuáles son los puntales más importantes que hay que preservar y cuáles otros, si acaso, abrir, despejar? Sí, nosotros estamos comenzando un conjunto de reuniones en la Cancillería para trazar la agenda, para trazar el esquema de lo que me corresponde hacer. Yo vengo del mundo parlamentario, me corresponde ahora activarme en el mundo diplomático, que uno tiene conocimientos aproximados, pero ahora tengo que sumergirme en esa actividad. Las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos han sido históricas desde el punto de vista comercial. Venezuela es un suplidor importante, todo el mundo lo sabe, de petróleo hacia los Estados Unidos. Venezuela tiene refinerías en los Estados Unidos. Citgo es propiedad de Venezuela, que tiene un grupo de refinerías en Luisiana, en Texas, y también la atención de unas 8.000 aproximadamente estaciones de servicio en Estados Unidos. Eso es una relación importante. Estados Unidos es un suplidor importante para Venezuela en otras áreas, solamente por mencionar una muy en boga, que es el tema informático, ¿no? Hay un desarrollo muy importante en los Estados Unidos en esa área y pues nosotros sencillamente nos suplimos de ese mercado, pero la política de Venezuela, que apunta hacia el mundo multipolar, hace que nosotros ahora abramos las compuertas, abramos las puertas para relacionarnos con muchos otros países con total y absoluto ejercicio de la soberanía de nuestro Estado. Como hombre de la política, hombre creyente en el proyecto liderado por el presidente Chávez y ahora en su máxima responsabilidad por el presidente Nicolás Maduro, ¿cómo ha venido evaluando lo que ocurre en el país? Partiendo fundamentalmente de los resultados del 14 de abril y toda la polémica que se ha generado hasta el momento. Pues mira, eso es un tema de permanente preocupación y de permanente meditación, sobre todo uno está bien pendiente de las vocerías que desde la oposición y principalmente del que fue su candidato presidencial. Anoche nosotros nos sorprendimos con un discurso por parte de Enrique Capriles donde parecía fuera de sí, fuera de control, prácticamente desconociendo las instituciones en Venezuela, ¿no? Es decir, estas mismas autoridades, los mismos rectores, las mismas máquinas electorales, los mismos procedimientos, la misma ley, las mismas leyes que regulan la materia, fueron los que proclamaron a Enrique Capriles como ganador en la gobernación del Estado Miranda, y por un margen como de 30.000 votos. Ahora resulta que esos mismos rectores, esas mismas autoridades, esas mismas máquinas, esas mismas leyes, esos mismos procedimientos, a él no le sirven y no le convienen cuando el escrutinio dio como claramente ganador a Nicolás Maduro. Entonces nosotros lo que esperamos es que Capriles y quienes lo acompañan en estas acciones se vayan única y exclusivamente por el cauce de lo legal. Hicieron solicitudes ante el Consejo Nacional Electoral, sé de la brevedad de este programa o de esta entrevista que no podemos tocar, pero hicieron solicitudes ante el Consejo Nacional Electoral que son absolutamente imposibles de otorgar, no porque me lo haya dicho nadie, sino porque he leído las solicitudes. Solamente menciono una. Piden verificar todas las huellas digitales y todas las firmas de las casi 15 millones de personas que participaron en el proceso electoral pasado. Si el Consejo Nacional Electoral le concede esa solicitud, necesitan como 5 años para dar un resultado final. Porque los que tienen una idea, yo soy abogado y muchos de los abogados que nos escuchan y mucha gente que no es abogado, hacer una experticia digital de la huella digital y hacer una experticia de una prueba grafotécnica toma tiempo, horas por lo menos, y hacer eso a 15 millones de personas, bueno, pones miles de expertos a trabajar en eso y nunca van y conseguirán un resultado en los 5 años. Entonces, pareciera que hubiese planteamientos, y esa es mi opinión personalísima, pareciera que hubiese planteamientos hechos con el propósito de que no se puedan conceder. Y de esa manera entonces decir que el Consejo Nacional Electoral está negando una solicitud que a todas luces se puede otorgar. Así que yo creo que hay que estar bien atento con lo que sucede en el país.
Las reglas están planteadas en las leyes. Quien no esté de acuerdo con un pronunciamiento del ente oficial, el Consejo Nacional Electoral, tiene todo el derecho a recurrir a las vías legales, pero a las que sí no puede recurrir es a las vías de hecho. Pero esta última preocupación, y concluyo, que escuché anoche, evidencia un desconocimiento a las instituciones venezolanas, incluso con unas claras manifestaciones de un irrespeto, no solamente a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, sino al propio presidente Nicolás Maduro. Ortega, el escenario tradicional en cuanto a los poderes públicos, donde se desarrollan los debates, donde se contrastan las posiciones, que es la Asamblea Nacional, en este momento también presenta serias dificultades para que fluya el parlamentarismo. ¿Cómo ves esa situación, sobre todo de tu experiencia como diputado? Bueno, lamentablemente, y yo digo lamentablemente porque lo ideal sería que el país marchara con sus diferencias, con sus dificultades, y que cada quien sosteniendo y defendiendo su punto de vista dentro de la legalidad. Pero en el Parlamento, si a la oposición en un momento determinado juega duro, también políticamente se responde duro y se juega duro dentro del Parlamento Nacional. Nosotros también esperamos que ese escenario, que es absolutamente importante para los venezolanos, comience nuevamente a fluir las opiniones opuestas, respetándonos los unos con los otros o sencillamente haciendo un ejercicio de la tolerancia, haciendo un ejercicio de los que nos permiten los esquemas democráticos. En Venezuela existe una democracia. En Venezuela existen mecanismos a los cuales recurrir. Y lamentablemente, desde la oposición se envían mensajes tan negativos, retomando brevemente la pregunta anterior, es que desde la vocería de oposición se le ha dicho a la militancia de la oposición, y tenemos que recordarlo, te van a quitar los hijos. Tenemos que recordar que eso se dijo. Te van a quitar la patria potestad con los hijos, no te metas con mis hijos, eran las marchas de la época. Eso nunca sucedió, pero quedó el odio y quedó el malestar por esa mentira. Si tienes 2 casas, te van a quitar una. Nunca sucedió, pero quedó acumulado. Si tienes una habitación desocupada en tu casa, te van a meter una familia allí. Y había gente que de buena fe lo creía, ¿no? Entonces resulta que ahora se está pasando a otro estadio, que es una manipulación de carácter psicológico. Te están quitando unas elecciones cuando realmente quien ganó claramente esas elecciones fue Nicolás Maduro, hoy presidente en funciones. Y decir, te quitaron las elecciones, y armar todo este esquema de un reclamo que está por fuera de las instituciones, como lo que hizo ayer Enrique Capriles, es dejarle y sembrarle en la mente de las personas que la mayoría democráticamente nos adversan, es sembrar a la mente una falsedad, una mentira con la cual ellos piensan que van a obtener algún fruto político en un corto, mediano o largo plazo. Eso es una manipulación psicológica contra esa población de hermanos venezolanos que busca justamente ese propósito. Se acabó el tiempo, gracias por la visita. Gracias a ustedes. ¿Ya tiene fecha de partida a los Estados Unidos? Tengo que esperar todavía que se hagan unos trámites en la Cancillería, y es cuestión de semanas. Tengo que esperar las instrucciones. Estaremos pendientes. Mucho éxito en la gestión. Gracias. Calixto Ortega, encargado de negocios de Venezuela ante el gobierno de los Estados Unidos. De esta parte nos despedimos. Quedamos con Adriana y con Endrina.